Hola, buenos días. Hola, buenos días, Tere. ¿Estaban desayunando o acaban de salir, Tere, de clase? No sé, yo creo se fueron a desayunar, ya tenemos ratito que salimos, como 20 minutos, yo creo. Ah, ok, déjales aviso que ya estoy en línea. Ah, viene Brenda. Técnica. Es que les mando la liga a las chicas que no la tienen. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Aquí andamos, chicas. Nada más que les comentaba que les voy a dar la hora del desayuno al ratito. Hola, maestra. Oiga, Mande. tronó el transformador aquí en mi cuadra. Entonces me metí con el teléfono. Si ve que entro y salgo es por eso, ¿va? Ahí me está Ok. aceptando y aceptando para que entre, porfa. Borrar, le voy a poner borrar. Ah, y le iba a decir, ay, no va a aceptar, no va a aceptar. Ok. Entonces, ahorita vamos a comenzar, chicas, para el ratito que se vayan a desayunar su segundo tiempo. Maestra, el Mande. próximo sábado no voy a asistir a clases presenciales porque sigo con la cuarentena, pero ya la siguiente ya. Ah, ok, perfecto. ¿Ya Gracias. avisaste, Lore? Sí, ya avisé. Ah, ok. Ya con eso. Sí, gracias, maestra. De nada. Ahorita comenzamos, chicos. Vamos a esperar un poquito más a las compañeras y comenzamos. Maestra, yo me tuve que conectar por datos, porque si me desconecto es porque ya no tengo datos. Oh, ya. Y nomás en mi clase, ¿eh? Qué casualidad. Maestra, es que el internet va y viene. No, pues es que también ya tantos de internet que hay, como que hace que falle mucho. Y ya Pues sabe que bueno. para esta zona somos marginados. Ay, no es cierto. Polanco Plus.
Creo que no, maestra, ya no nos quiere. No, pues no. Pidan su fibra óptica. No, y aparte también los negocios, hay mucho negocio ahí ya y también lo arrastra el internet. Sí, ya tenemos muchísimo, ya es zona comercial más que Sí, zona ya. habitacional, ya somos zona comercial. Ujú. Muy bien, pues vamos comenzando. Los demás no llegan, nosotros vamos a comenzar. ¿Ok, chicas? A ver, a Guadalupe corriendo, parece que la invoqué. Ok, bueno. De la temática anterior quedamos déjenme ver, en la parte final, ¿verdad? Déjenme ver dónde están los modelos. Ahorita se los pongo. Permítanme para finalizar. El de modelos teóricos de la investigación. Pero ya está el suspiro de, ya empezamos con la metodología. Ok, permítanme, déjenme que abra. Okay. Entonces, chicas, de la metodología empírica, ¿tienen alguna duda? Hola, maestra. Hola, hola. ¿Dudas que tengan que les haya resurgido? ¿Todo bien? Manipulación de variables. Eso lo vamos a ver más adelante ya más tranquilamente en el desarrollo de la metodología de la investigación de su proyecto. Entonces, para que tampoco no se me desesperen de que, maestra, pues es que vamos rápido, vamos muy acelerados. Vamos a finalizar las últimas 4 diapositivas. Quedamos con lo que era la naturaleza de los objetos, hasta ahí nos habíamos quedado la semana pasada. Y bueno, pues en la naturaleza de los objetos, como nos lo dice, es natural, surgen por medio de la investigación, por medio de la observación más que nada. Aquí es muy importante tomar estos tipos. La primera es la exploratoria, que se usa cuando no ha abordado un acercamiento científico, cuando es algo nuevo, algo que constantemente se va transformando, como por ejemplo la educación viene siendo parte de exploratoria. ¿En qué parte? En parte ahorita que estamos con las tecnologías, pues es algo que se va transformando constantemente y que la ciencia va variando, ¿de acuerdo? No vamos a quedar estáticamente en un concepto o en un tipo de resultados, sino que va a haber más resultados. En la descriptiva, como lo hemos visto anteriormente, describe la realidad tal cual es. Les decía, aquí no es porque sea mi compadre, mi compañera, mi vecina de universidad, etc. No. En la descriptiva se dice tal cual es, se basa mucho en la observación directa e indirecta. ¿Por qué directa? Directa porque estás dentro de lo que es el campo de investigación. Supongamos en mi aula de trabajo, estoy observando, cuando hacemos las observaciones y las describimos, qué está sucediendo realmente, por qué el grupo X está un poquito más atrasado que el otro, que el grupo Y. Describimos tal cual, comportamientos, horarios de entrada, horarios de salida. Por ejemplo, cuando les toca, no sé si les ha tocado a ustedes observar clases de otros maestros, cómo dan su clase, cómo van vestidos, cómo se expresan, cómo explican a los alumnos, qué tipo de estrategias utilizan, qué juegos didácticos. Todo viene en la descriptiva, todo tal cual, desde cuando llega al que vamos a observar hasta que se va. De acuerdo a la conducta de los niños, el comportamiento, el estado de ánimo, si ya comieron o no han comido, todo se describe. Y en la correlacional mide el grado de relación existente entre dos o más conceptos. Aquí, como habíamos dicho, hay una correlación, o sea, hay dos relaciones de teorías, de resultados, digámoslo así, cuando buscamos una temática común. Como yo les decía, a lo mejor todos, si hablamos todos de TDAH, va a variar porque va a haber diferente, de la manera cuantitativa en cuanto a las personas, la zona de donde se va a investigar, el tipo de observación, el diseño de entrevistas, de encuestas, va a ser muy diferente porque no va a ser igual, no va a ser copy-pega, digámoslo así, pero sobre todo en los conceptos, porque lo veíamos, tal vez alguno va a hablar sobre rezago educativo, pero alguno se va a especializar en preescolar, otro en primaria, otro en secundaria, otro en prepa, otro en universidad, y los teóricos pues van a ser diferentes, no va a ser lo mismo hablar de un teórico de preescolar a un teórico de la universidad, ¿no? Tenemos, Mande Rose.
En esta tercera, maestra, no sé si estoy bien, es como una comparación de resultados desde de distintos ámbitos académicos. Así es también, porque estás como dice aquí, hay una correlación. Tú vas a decir, ok, yo voy a hablar de TDAH, pero a lo mejor tú, Rose, haces en tu colonia y yo en mi colonia. Podemos utilizar a lo mejor el mismo autor, supongamos, pero en cuanto a los resultados va a ser variable. Inclusive nosotros siempre se les sugiere al alumno que va a hacer un protocolo, una tesina o algo, que vea un ejemplo de la temática de otros años o de otras personas que ya egresaron, para que vea más o menos en qué se va a basar, en cuáles probabilidades tenemos de tener igualdad en cuanto al resultado y cuáles no. Porque a lo mejor ya les decía, en cuanto a calidad, pues todos decían que era pues, el alumno, ¿no? Que el alumno no tenía ganas de hacer la tarea, que el alumno, y resultó que era el maestro porque no tenía las estrategias correspondientes al nivel del alumno y al grado del alumno. Muchas veces simplemente decimos, bueno, es que el niño se enoja porque yo le digo bebé. Saludos, dice, problemas de la luz, también Adriana. Ok, no te preocupes, Adri. Y de repente, chicas, les comentaba, de repente decimos, pues, tengo X problemática, pero como les decía en la clase, como Raúl estuvo en clase, no supo del tema que investigué, que decían que la reprobación de bueno, el índice de reprobación era muy alto en la prueba enlace, y decían que era las clases, pero resultó que era la forma en que el docente daba sus clases y el trato hacia los alumnos. Entonces ahí tú dices, bueno, yo investigué y decía que el índice del fallo de la prueba enlace era por la traducción de la respuesta, la traducción de las preguntas al español de nosotros, porque las ponen en español de Castilla de España y no correspondía al mismo. Pero en realidad, pues ahí vimos que hubo vamos a decir, un resultado inédito, porque ni la hipótesis concluyó. Pero hubo correlación en cuanto a qué, a las probabilidades de que fuera el mismo resultado, ¿no? Que fuera la traducción, que fuera por el tiempo, que fuera porque el docente no está capacitado, porque el docente, pero no era eso, era la forma en que el docente transmitía el conocimiento. Entonces todo eso, pues la apatía del grupo provocaba que, pues voy a responder mal, porque te castiguen, para que te pongan menos y para que te regañen. Y a ver si así entiendes. Entonces, en esa cuestión tiene algo que ver. La explicativa, pues se intenta controlar las causas por medio de experimentos. En explicativa es el por qué. ¿Por qué hay rezago educativo? Voy a hacer encuestas, voy a hacer observación directa e indirecta, voy a hacer entrevistas, pero tengo que sacar la forma explicativa de esa investigación, tal cual es. Tengo que explicar qué está sucediendo. ¿Por qué elegí, aquí en esta parte muy importante que lo pongan chicas, por qué elegí una observación directa o una indirecta? ¿Por qué una entrevista formal o informal? ¿Por qué mi diseño de encuesta o de cuestionario tiene más de opciones que de preguntas cerradas? ¿Vale? Entonces ahí tiene mucho que ver toda esta cuestión de lo que tienes que explicar dentro de la parte investigativa. La experimental emplea el razonamiento hipotético deductivo, ya lo hemos dicho, metodología cuantitativa para analizar los datos. Aquí es cuando nos decían, van a hacer el vacío de datos de tus encuestas en unas gráficas, la parte cuantitativa. Cuando ves la realidad y dices, híjole, 50 de 60 dice esto, cuando yo hipotéticamente había dicho que era al revés. Entonces, de acuerdo al experimental, te va a dar un resultado más verídico, más real. Y tomar en cuenta que no va a ser el mismo resultado que me dé a mí en mi municipio, al que le dé un municipio de Zapopan, al que le dé a la colonia como es allá, y yo de la Echeverría, allá de Polanco, pues va a ser muy diferente el resultado, aunque sea igualita la investigación. Las encuestas van a marcar una diferencia muy, muy grande. La predictiva, pues predice fenómenos o hechos basándose en datos anteriores y técnicas cuantitativas. Lo mismo, por ejemplo, en psicología sobre todo, los que son psicólogos me van a dar la razón. Ya existen tests para aplicar, tests para evaluar. Entonces, la forma predictiva nos dice aquí, vas a basarte en un test que ya existe, en algo que ya tiene su resultado cuantitativo dado, como los de las revistas. Si te sale de 1 a 8, ese es tu resultado, tal cual.
Y si te sale de 8 a 12, te sale este resultado, y de 12 a 20, este resultado. Entonces, es muy, muy, muy predictivo porque ya la técnica cuantitativa ya existe, ya tiene una respuesta automática y ya tiene datos que se están basando por medio de investigaciones muy anteriores. Entonces, aquí también muy importante tomar en cuenta cuando hablemos, por ejemplo, un TDAH, déficit de atención, dislalia, discalculia, ya existen algunos tests. Los vamos a aplicar tal cual nos lo pide, pero el resultado obviamente va a ser de acuerdo a los resultados que nos esté dando, ya sea opción A, B o C, que no diga de qué se trata. Pero es predictiva. ¿Ok? Y el enfoque, chicas, pues el método puede ser experimental, tu enfoque de investigación. Ese solito se va a dar, perdón, chicas, ese solito se va a dar cuando vemos el tipo de objetivos que vamos a redactar. Desde un principio decimos, este es de intervención o este es de experimentación y va a ser de análisis. Entonces, de acuerdo al objetivo que redactemos, el general y sus tres específicos, va a determinar qué tipo de método vamos a utilizar. Si es experimental, que va a ser de investigación de análisis, tiene un cierto tiempo, que lo vamos a ver más adelante en los tipos de proyecto. Tiene un cierto tiempo que es de 3 a 6 meses máximo. Pero si vamos a hacer un proyecto de investigación, es desde los 6 hasta 2, 3 años. ¿Por qué? Porque va a ir interviniendo constantemente. Es cansado este tipo de proyecto, pero pues te va a dar resultados verídicos, vas a apoyar en el mejoramiento de la problemática para poder obtener un mayor número de datos más concretos. Método correlacional se basa en la observación para el análisis de datos. Siempre va a haber correlacional, siempre va a estar presente, porque la observación está en primera mano, chicos, de cualquier tipo de investigación que realicemos. Por más que digan, no, voy a meter la observación, tienes que meterla, porque entonces tu proyecto, tu investigación no sirve, tiene que tener las fuerzas. Lo que puede variar, sí puede ser el tipo de fuentes, como vemos aquí, puede ser investigación bibliográfica de libros, metodológica, que esa sabemos que tiene que estar siempre, análisis, teorías y datos. La empírica, la observación y experimentación, que es la parte que ya les mencionaba, y el lugar, pues va a ser de campo laboratorio, lo que les explicaba. De campo es fuera del área de tu trabajo. Por ejemplo, yo voy a hablar sobre las conductas de los niños, pero yo no estoy metiendo mi área laboral, entonces va a ser de campo. Pero si yo digo, voy a observar la conducta de los niños de 6º grado de primaria de tal escuela, va a ser de laboratorio porque vas a observar en el aula qué está sucediendo, ¿ok? La diferencia es que uno es en un aula, es encerradito, como lo dice aquí, como un laboratorio, y el de campo va a ser muy abierto. Puedes observar comportamientos de los niños en un parque, puedes observar en cualquier lado, pero menos en un aula o en una clínica, vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, todo esto, lo vuelvo a reiterar, lo vamos a ver más adelante, en la parte de cómo se va a hacer el protocolo de investigación, la información que van a recopilar, cómo la pueden recopilar, dónde la pueden recopilar. Todo esto va parte de, chicos. ¿Dudas que tengan? ¿Todo bien? Dale, si no sé de qué habla, pero seguimos. Sí, dale, maestra. ¿Alguien que quiera opinar? Mitzi, Yadira, Tere, Loren. ¿Todo bien? Maestra, Okay. Ande. nomás decirle, Gina está tomando la clase desde mi celular, no sé si lo ve ahí. Ok. Ahí está. Ya la vi. Hola, Gina. Gina bien seria. Es que se me fue el internet. Bueno, lo bueno es que tienes a la compañera ahí que te apoya. Igual, si se les corta, de todos modos van a estar los videos a más tardar el lunes para que no se les vaya a ir. Igual la presentación ya saben que está para su disponibilidad, ¿ok, chicas? Ahora sí nos vamos con el siguiente tema, por eso cerramos la unidad número 1, que es la teoría fundamentada de Grounded Theory. Lo va a hacer breve, la hice muy breve, pues para el lunch, para que se vayan al lunch y ya estén en la última clase más tranquilos. Vamos a comenzar con la teoría fundamentada. Ok. No alcancé a apuntar el nombre, maestra. Teoría fundamentada. Grounded Theory. Listo, gracias. Ok, vamos a comenzar. Esta está más tranquila que la otra, porque la otra sí está súper larga, está más relajada. Bueno, la teoría fundamentada les voy a decir así, con mis propias palabras, para qué significa o para qué se usa. La teoría fundamentada surge por un autor que vamos a ver quién es, Strauss y otros,
quien al momento de conocer la parte empírica, que viene siendo la parte social, la parte de la experimentación abierta, deciden darle un giro completo a esta parte social. Antes, el tipo de investigaciones, el tipo de protocolos de investigación, tesinas, eran muy científicos, eran solamente para las áreas de ingeniería, de administración, eran muy científicos. Pero a este autor se le ocurre la idea de decir, bueno, ¿por qué nada más en la parte científica, en la metodológica? ¿Por qué no en la parte social? La parte social, como lo vimos en los modelos teóricos de investigación, viene a un punto muy importante. Puede ser de campo o de laboratorio. Tienes que aplicar entrevistas, tienes que aplicar una observación, tienes que hacer un análisis social, tienes que hacer encuestas a las personas. Entonces, ¿por qué no mandarla también a todo lo que es la educación de ciencias sociales? Al autor se le ocurrió, gracias a él, pues crear nuevas investigaciones que hoy en día siguen creciendo cada vez más. Como les decía, a lo mejor si ustedes investigan un libro de TDAH, van a encontrar muchísimos. ¿Por qué? Porque este tipo de investigación abre la pauta a todas las investigaciones de esta temática. Desde psicopedagogos, pedagogos, educadores, tanatólogos, psicólogos clínicos, psicólogos, etc. Entonces va a abrir una amplia gama. Antes no, antes solamente era acreditado por un psicólogo y punto. Un clínico, punto. ¿Y los demás? Entonces esta parte nos dice aquí que necesita transformarse. Aquí en la parte número 1 que nos marca, que está la muñequita escribiendo, el investigador es evidente de su activa participación, no solo en la elección del problema, sino en la metodología. Y antes no, el investigador solamente podía decir de la puerta para afuera lo que pensaba y lo que solamente él creía que sucedía, pero ya no. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican una encuesta, una entrevista, hay un resultado del cual se va a hablar, de cuál vas a elegir para ver si encuentras la problemática. ¿Sí? Las hipótesis también crecen con esta parte. No se queda solamente en un, a ver si, no. Vamos a hacer una investigación en la que todos podamos darnos cuenta qué está sucediendo y qué no está sucediendo. ¿Ok? Les encargo, por favor, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Les encargo que... Ah, ya está. Les encargo apaguen su micrófono. Gracias, José. No quería decir, pero gracias, José, por apagar el micrófono, porque entonces sí soy una interferencia. Entonces aquí el autor nos dice en amarillo, se los marqué. ¿El que buscaba, chicas? Pues la forma de pensar la realidad social y de estudiarla. ¿Qué está pasando socialmente? No solamente científicamente, sino social. Sabemos que la sociedad nos vamos transformando y vamos cambiando nuestra forma de vida constantemente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de crear, de estudiar, de analizar. Entonces él decía, ahora me voy a ir a la parte social, quiero que estudiemos esta parte más a profundidad, no de un clínico, no de un médico, no de un contador, no de esto. Ahora el social tiene que crecer. Por eso a partir de este tiempo del 90, 2000, 2010, 2020, las investigaciones sociales, si ustedes pueden investigar, han crecido muchísimo. Muchísimo. Buscas un libro de metodología de investigación, hay como 50 libros. Buscas algo sobre teorías de aprendizaje, hay muchas teorías, muchos manuales, muchos protocolos, muchas tesinas. ¿Sí? Porque él decía, con esto, con lo que estudiemos, con lo que veamos, se va a poder trabajar a futuro. Se va a poder encontrar una solución más allá a los futuros investigadores y en nuestro caso a los futuros profesionistas. Gleiser y Strauss en el 67 propusieron esta teoría, ¿sí? Que significa en inglés Grounded Theory, GT o GT, como quieran decirlo, como una manera de aproximarse a la realidad social de una forma diferente. Ellos ya habían propuesto esta parte, como les decía, sí está bien que ellos investigan, pero nosotros ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si no tuviéramos las investigaciones que existen hoy en día? No existiera el TDAH, no existiera el constructivismo, no existiera ninguna teoría educativa aquí en México. No podríamos hacer entrevistas, no podemos hacer encuestas, no podríamos saber qué es rezago educativo, a qué se le llama calidad educativa, qué sucede en México con la calidad educativa o la calidad docente, qué está pasando. Entonces, gracias a ello empieza a surgir como esta cizaña, vamos a decir así, de conocer un poquito más acerca de estas temáticas sociales.
Para ello significa esto. Es una aproximación inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida del desarrollo de una teoría sobre un fenómeno, que tiende a generalizar en la dirección de las ideas teóricas, subrayando el desarrollo de las mismas. Entonces, si nos podemos a pensar lo que aprendimos en modelos teóricos, muchos de ustedes decían, es que sí es cierto lo que dice David Ausubel, que una de las causas principales de la calidad educativa y del método de enseñanza es el proceso de enseñanza del docente, es el perfil docente, es el currículo docente, es que averigüe qué sabe el alumno para poder continuar. ¿Qué nos decía Jean Piaget, chicas? También hay unas etapas de desarrollo. Las investigaciones han comprobado que sus etapas están bien, que se pueden seguir aplicando. ¿Por qué? Por medio de ese tipo de investigaciones. Entonces ocupamos la dirección de las ideas teóricas de cualquier autor y el desarrollo de las mismas para poder mandarlo a lo que conocemos como marco teórico, para poder utilizarlo dentro de nuestras investigaciones. Esta metodología pues se realiza a reacción al positivismo por el extremo que existía en la mayor parte de la investigación social, lo que yo les decía. Ellos se basaban mucho en lo científico, mucho a las ciencias exactas, de ingeniería, médicas, etcétera, pero no al social. Entonces dice, vamos a hacer esta parte en la que también pueda crear, ¿no? Como dice aquí, donde existe una hipótesis, una investigación empírica, una comprobación y una teoría. Sin ella no podemos encontrar qué está sucediendo en nuestra sociedad, chicas. Simplemente, es que el niño no entiende, cuando se le puede llamar déficit de atención. Es que Yadira, esto, cuando se le puede dar un nombre. O sea, si se fijan cómo va cambiando lo que veíamos en primero, que les decía, ahora ya existen muchas posibilidades de darle un nombre a las cosas. Existen los nombres, pues fue gracias a esto. Si no, pues todavía orejitas de burro, pellizcos, castigos, tablazos, sillazos, lo que sea que nos castigaban los docentes, seguiría presente. Ahora ya no, porque la psicología se está metiendo por sus investigaciones a poderle dar un giro constante a lo que está sucediendo. ¿Ok? ¿Por se me movió? Ok. Gleiser y Strauss desafiaron los supuestos dominantes de la gran teoría. ¿Qué era la gran teoría? Pues la parte metodológica científica. ¿Sale? Se apoyaron en el pragmatismo de Peirce y en el interaccionismo simbólico de Mead. ¿Qué quiere decir el pragmatismo? El contexto social actual en el que te dediques. Muchas veces nos dicen los maestros, van a hacer su protocolo del tema que ustedes quieran, pero va a ser 2022 tu protocolo. Va a ser tu investigación de hoy. No va a ser una investigación de hace 40 años, porque ya no sirve, ya no es válida. Ya no es el mismo contexto en el que te estás desarrollando profesionalmente. Fíjense nada más. No es lo mismo cuando estudiábamos en la primaria, ahorita. Ya hay muchas facilidades, ya no hay golpe, ya no hay castigo, ya no hay nada de eso. Ya lo están minimizando. Entonces, el pragmatismo se basa mucho en ello, chicas, y el interaccionismo lo mismo, que estés interaccionando con el fenómeno. Que yo como docente pueda investigar lo que está pasando en mi clase. Que yo pueda opinar sobre mi clase en investigación. Y antes no. Yo sé que está pasando algo, pero no puedo decir nada porque pues no me permite. Ahora ya puedo opinar sobre algún fenómeno, sobre rezagos, sobre actitud, sobre etcétera, lo que quieran de cualquier temática social. Ok, ¿hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Todo bien? Muy bien. Contrariamente a lo prevaleciente, a lo que ya existe hace muchísimos años, lo que les mencionaba, este tipo de teoría argumenta que esta verdad científica resulta del acto de la observación y de los consensos emergentes en una comunidad de observadores de acuerdo con el sentido que ellos le den. Entonces, muy importante aquí, chicas, depende al área, depende al nivel educativo, a esto se refiere con los consensos emergentes, depende en tu posición docente también, nivel, área de trabajo, zona escolar, en el barrio en el que estés, en el municipio, nos vamos un poquito más, y luego en el estado de México, en un estado de México donde estés, pues va a variar. Y va a ser más enriquecida la investigación, porque va a ser muy diferente a lo que habla en TDH en Puebla, a lo que hablo yo aquí. A lo que habla TDH un docente, perdón, de primaria, a lo que dice un docente de universidad, o un docente de secundaria. Entonces, toda esta cuestión, si se fijan,
le da esta parte argumentativa, esta parte interesante de cualquier tipo de temáticas, de cualquier libro que ustedes investiguen, que hayan hecho ya una experimentación o una observación o algo referente a un tema, pues les va a ser más enriquecido. Es como las chicas que dan aquí en educación especial. No es lo mismo educación especial 2021, 2022 a educación especial en los 80s o en los 70s. Ya va variando, ya tenemos leyes, políticas, tenemos cosas que van modificando y antes no. Ahora dicen, ahora sí va a venir la parte en la que podemos a completar nuestra información con otras temáticas que tenga, por ejemplo, Lili, que si yo puedo entrevistar a Mitzi, que si yo puedo entrevistar a Tere, y ustedes me pueden dar un resultado de alguien profesionista, de alguien que viene de una escuela, de otra escuela y otra escuela, en supongamos educación especial, o en tercer grado de primaria, como docentes. Entonces, toda esta parte, chicas, para que quede claro lo que es un consenso emergente, es la comunidad, es lo que estás haciendo tú de observación en diferentes puntos de vista. Por eso muchas veces nos devuelvo a repetir, los docentes decimos, para hacer un protocolo de investigación, primero escoge un tema que te guste, y segundo, ve qué tantas investigaciones hay detrás del tuyo, cuántas tesinas hay, cuántos manuales hay, cuántos libros hay, para que tú puedas enriquecerte y puedas hacer un trabajo más productivo en tu protocolo, para que te guste, para que puedas comprender un poquito más. Y si te podemos apoyar, compañeros que nos dedicamos al área educativa, en cuanto a entrevistas, pues lo podemos hacer, porque ya hay una experiencia. La realidad nos dice aquí, empírica, que ya lo hemos visto la semana pasada, que es lo que realmente sucede en la sociedad, cada año se transforma, sabemos que cada año va modificando, es vista como una interpretación en un curso de significaciones producidas por los mismos individuos en un proyecto común de observación. De repente muchos decimos, bueno, ¿qué diferencias hay si estamos en un sexto A, sexto B, sexto C? Existen muchas diferencias. Entonces aquí es cuando decimos, a ver, ¿qué significado productivo le da al grupo a la calidad docente o al método o cómo enseña el docente? ¿Qué significado le da el grupo B a cómo da la clase? Y el grupo C a cómo da su clase. Brevemente, con algunas encuestas rápidas. Y también la observación, fíjese, viene de la mano, porque primero hay que observar para poder determinar a quién voy a poder entrevistar y a quién voy a poder realizar las encuestas, las investigaciones. No, yo voy a decir que al de la prepa tal, voy a ir y aplico. ¿Y qué tal si no saben qué significa la temática que van a aplicar? ¿Y qué tal si tampoco reconoce el niño de primaria que es alcoholismo y quieres preguntarle de alcoholismo? Ya me ha tocado ver alumnos. Entonces, poder aterrizar por medio de la observación en dónde puedo entrevistar, dónde puedo hacer encuestas, cómo puedo observar. Todas esas cuestiones tienen mucho que ver, chicas. Según Chalmers, en el 83, estos autores, tanto Glasser y Strauss, quisieron cubrir la brecha existente entre la investigación empírica teóricamente no formada y la teoría empírica no informada a través de enraizar la teoría de los datos. Es la parte donde ellos dicen, en la parte social, chicas, para que quede un poquito más claro, la no informada es, por ejemplo, lo que vimos al día, problemáticas normales, que no, como les decía, no los podíamos investigar porque las ciencias sociales no tenían esa posibilidad. Y la no informada es que sí existían libros, existían manuales en otros países, pero que en México no los querían prestar o no los querían dar a conocer. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando llega la parte de un tema muy delicado que es calidad educativa? Obviamente en otros países, si ustedes se percatan, calidad educativa tiene un significado muy grande. ¿Cuánto invierte el PIB, el Producto Interno Bruto de ese país? ¿Dan material escolar? ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Qué preparación tiene el docente? ¿Cómo evalúan al docente? ¿Cómo los capacitan constantemente? Ya está pagada la capacitación. Órale, ¿quieres estudiar una maestría? Yo te lo pago, la escuela te lo paga. Toda esa parte no informada a nuestro país no le convenía, digámoslo así, porque aquí calidad era, pues, lo que diga el gobierno, lo que diga la política. No vamos a hablar tan mal, pero vamos a decir eso. Lo que diga la ley y las políticas se hace. Que oiga, no existe otro más que el de México. Y de repente les digo, empieza a llegar de los 90, 2000, etcétera. Sobre todo el 2010 para acá empieza a llegar lo que ya es una calidad educativa en otros países,
la prueba PISA, la prueba enlace, etcétera, pruebas que no existían antes. A mí nunca me tocó la enlace, más sin embargo las nuevas generaciones sí. Y en esta parte te informan qué tanta calidad docente tienes en la OCDE, en la UNESCO. ¿Qué significa educación en UNESCO? Y de repente pues tú dices, no me acuerdo haberlo visto en la carrera. Ya lo vamos viendo ahorita. Toda esa parte empírica, chicas, teóricamente hablando, toda la parte de Paulo Freire, Celestin Freire, Montessori, de Crowley, etcétera, no era mostrado antes aquí en México. Aquí solamente era el conductismo, Watson, Skinner y Pavlov. Pero con las nuevas pues, socializaciones, nuevo empirismo, pues llega la parte no informada a formar parte de la no informada, digámoslo así, también de esta parte. ¿Ok? Entonces se enraizan, como dice aquí, se hace un enraizamiento de los conceptos nuevos, que para nosotros ya, a los docentes modernos decimos, no, ya lo conocí, pero a los docentes que ya tienen muchos años dentro de un aula, pues les parece algo muy extraño y tienen que actualizarse. Esa es parte de la función de este tipo de investigaciones. Que el docente no solamente, chicas, si lo vemos en esta parte, se cierre a una teoría, a un tipo de modelo educativo que ya tiene siglos, sino poder tener la posibilidad de crecer más por medio de las investigaciones. Vuelvo a repetir, antes el TDAH ni siquiera existía, ni siquiera era clasificado, y me van a dar la razón de las chicas. Hoy en día ya. Y para ello hay un test, para ello hay un filtro, dicen ustedes, muchachos. Hay filtros. No te puedes brincar un filtro. ¿Por qué? Por medio de este tipo de investigaciones que ya le dan permiso a hacer experimentaciones, observaciones y a dar a conocer los resultados. Ya no es como antes que, sí, salieron reprobados porque ya no digas nada, porque si dices que fue el docente o que es el modelo, no, cállate, porque entonces sí, nos van a sancionar. No, ya puedes hablar, porque existen muchas teorías fundamentadas. También aquí en esta parte, chicas, chicos, nos exige identificar las categorías teóricas que son derivadas de los datos mediante la utilización de un método comparativo constante, recurriendo a la sensibilidad teórica del investigador. Aquí es lo que yo les decía. Si yo voy a hablar de preescolar, ¿quiénes van a ser mis autores? A ver, piénsenle. ¿Quién va a ser mi autor en preescolar? Como teórico. Montessori. Montessori. ¿Quién más? De Crowley. De Crowley. ¿Quién más? Piaget. Piaget, con las primeras 2 etapas. Muy bien. Hasta ahí le dejamos. Ok, yo conozco esos 3 autores como investigadora. Quizás salgan más autores, pero yo puedo decir, pero es que estos 3 yo los he conocido, los he aplicado. Pero debemos encontrar, como nos dice aquí, un método comparativo. ¿Qué nos dice Jean Piaget en su segunda etapa de desarrollo del ser humano, ¿no? Que tiene que haber una psicomotricidad gruesa, una psicomotricidad fina, que puede realizar actividades como hacer papelitos, bolitas, palitos, rayar, colorear, que suelten la mano, que jueguen, que brinquen los niños. Voy a comparar qué dice Montessori, qué dice Montessori, que el material didáctico esté al alcance del pequeño, que el material didáctico sea útil para el niño, que pueda entender la responsabilidad de que si tomo un juguete, lo tengo que regresar. Ahí van los valores. De Crowley también, que decía, chicos, primero tengo que detectar si el niño está bien, si el niño escucha bien, si el niño esto, para poder